Este español está saliendo de una oficina con una mochila y aparentemente, bueno, ahí llevaba dinero. No voy a cansarme jamás, nunca, de pedirle disculpas a todos los argentinos. Bueno, ¿vos estás en contra de la ley de vacunación como congresista, te pregunto? Obligatoria y compulsiva, sí. Argentina está radicada de aptosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya veníamos bien, acá estamos para hacerte compañía. Con un montón de temas, hay un montón de cosas para ir charlando, ya promediando el año. Se nos va yendo de a poquitito este año, que ha sido muy movido, el año pasado también, y casi que pasamos de largo, porque hubo un montón de situaciones ahí en el medio que permitieron que casi se peguen los 2 años. Y este verano que viene no va a ser la excepción, porque también va a haber mucha actividad, por lo menos en el Congreso de la Nación, en negociaciones con las provincias, entre otras cuestiones que, bueno, ya en un rato te vamos a ir contando. Mi amigo Facundo González, ¿cómo andamos, Facu? ¿Qué tal, Juani, querido? ¿Cómo te va? Pero muy bien, ¿vos? De miércoles, pero muy bien. La verdad que hoy tenemos mucho para repasar. Por lo menos en el ámbito económico hay algunos informecitos que siempre hacen la diferencia. Uno, ranking de salarios en las provincias. Ajá. ¿Qué provincias o en dónde están en materia de regiones los salarios más altos y los más bajos? ¿Y qué puesto está Santa Fe? De eso vamos a hablar. Y... por la misma tarea, el mismo trabajo. O sea, ¿me vas a decir a dónde me conviene irme a vivir? Sí. Para que me paguen más. Ponele. Está muy vinculado, obviamente, a también los sectores que obviamente operan en cada una de las jurisdicciones o en cada una de las... Y costo de vida, me imagino. Y costo de vida también. Por eso yo ya voy spoileando un poquito. El sur del país se pagan mejores salarios que el centro y que el norte. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo está Santa Fe, hablando un poquito de promedios. Y después otro informe que habla del estrés financiero que sienten los argentinos. Pero no es el estrés financiero de no llego a fin de mes y nada más. Un estrés financiero severo que no te permite dormir bien, ser productivo, estar preocupado permanentemente porque no llegás a tapar el costo de vida. Es ese típico tapo baches y ya estoy endeudado y tengo que salir a cubrir esas deudas y genero un nivel de nerviosismo muy fuerte que después lo terminás trasladando a la vida cotidiana. Ese difícil equilibrio entre la vida laboral y el nivel de vida que hay obviamente en la Argentina. Bueno, de eso también vamos a estar hablando y veníamos viendo hoy. Bueno, dale, en un ratito nos metemos en esto. Quédate, el ranking de salarios me gusta. Vamos a estar hablando hoy de un eslabón clave que pierde quien hasta hace poco tiempo, un par de años, era el mandamás de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, en este juego de ajedrez, en esta pulseada que viene teniendo el gobierno de Maximiliano Puyaro con la Corte Suprema. Hoy te diría que le cantó jaque a la vieja guardia de la Corte Suprema. En un rato te lo vamos a estar contando. Pero quiero contarte un poco la historia. Después vas a entender a dónde vamos a llegar y concretamente por qué lo traemos a colación ahora. Que tiene que ver con el grupo criminal y la organización criminal más importante de Sudamérica. Y te estoy hablando de el primer comando capital de Brasil. El PCC, el primer comando capital. Ahora últimamente hablamos mucho del comando Vermelho, del primer comando capital. Pero es interesante saber cuál es el nexo con la República Argentina y sobre todo con algo aquí en la provincia de Santa Fe. Y tiene que ver con esto que ves acá atrás, Industria Argentina. Este es el logo de Fabricaciones Militares. Este es el logo de la fábrica de municiones y de armamento del ejército argentino. ¿Sí? Y estos son algunos muchachos que pertenecen al primer comando capital. Esta es una imagen creada por inteligencia artificial, claramente, digamos. No es que están posando al lado de un logo que dice Industria Argentina, sino que tiene... No se me acerque, muchachos, sino que tiene todo un significante, ¿no? Primero hay que entender esto. Muchas veces hablamos de organizaciones criminales, de narcotráfico, de narcoterrorismo en la República Argentina. Y lo cierto es que no tenemos bandas narcoterroristas. Algunos miran, no, ¿cómo? Pará. La banda de los monos, el clan Alvarado, los atentados que hace un par de años llevaron a cabo contra ciudadanos comunes, contra civiles, ¿son actos terroristas? Sí, el hecho en sí es un hecho terrorista, pero estoy hablando de narcoterroristas según lo concibe el Código Penal argentino, porque hay una figura exclusiva para el terrorismo que nunca ha podido ser aplicada para las bandas narcocriminales en la República Argentina. Hemos hablado muchas veces de los monos, sobre todo por su fama y todo el conocimiento que han adquirido en las últimas décadas, o la banda de Alvarado, y todas ellas con
con semilla y con surgimiento en Santa Fe. Sin embargo, siempre también lo hemos dicho que es muy interesante comparar no solamente las investigaciones criminales, las investigaciones periodísticas y el volumen que tiene tanto el tráfico de drogas, el tráfico de armas y todo tipo de delitos vinculados al crimen organizado en otras ciudades de Sudamérica y de Latinoamérica. Y ahí nos encontramos con una realidad muy distinta. O sea, lo que sucede en Argentina son clanes familiares que disputan sus negocios territoriales y barriales a los tiros. No es más que eso, la banda de los monos es eso. Por más temida, por más que se haya construido toda la figura de como si fuese un cártel, pero no tiene nada que ver. Sus miembros son la mayoría familiares, algunos tiratiros, y estamos hablando de bandas que no han tenido una evolución criminal notoria. Hasta ahí llegamos en Argentina, no mucho más. Sin embargo, cuando empezamos a cruzar las fronteras y nos vamos para el norte, el caso Brasil o el caso Paraguay, la cosa cambia. Caso Brasil, por ejemplo, el primer Comando Capital. El primer Comando Capital y el Comando Bermelo son los dos clanes criminales más importantes de Sudamérica. Sobre todo el primer Comando Capital. Surge en los años 90, a principios de los años 90, como un movimiento de presos. Todos estos muchachos estaban presos, había dos grupos en realidad en ese momento, y generaban motines y de alguna manera presionaban a las autoridades de los penales para avanzar en distintas negociaciones. Esos dos grupos criminales, después de una masacre muy conocida que fue la masacre de Carandirú, si habrás visto la película, que es del, bueno, no me acuerdo de qué año es la película, pero la masacre de Carandirú se da en el año 92, con el traslado de muchos de los sobrevivientes, más de 100 presos muertos, se conforma ya oficialmente el primer Comando da Capital. Esa es su sigla, PSC. Y empieza a crecer, no solamente se conforma como una organización de presos, bueno, acá por ejemplo están en algunos motines, empiezan a tener control de todos los penales de Brasil o de muchísimos penales de Brasil y empieza a expandirse de manera tal que, insisto, termina siendo la organización criminal más desarrollada y más grande de Sudamérica. La motivación inicial tenía que ver con protestas y con situaciones carcelarias, pero eso fue cambiando, especialmente durante la década del 2000. Fines de la década de los 90, principio de las décadas de los 2000. Hoy estamos hablando de un grupo criminal que tiene aproximadamente 40.000 miembros, solo en Brasil, pero que tiene ramificaciones en todo el mundo. Tiene células en Europa, en Alemania, tiene células en otros países. Bueno, ha crecido mucho en Paraguay también. Y que se ha expandido con muchos otros negocios por todo el mundo. No solamente son narcotraficantes, no solamente venden cocaína, sino que organizan lo más difícil del mundo de la droga, el traslado, que es lo que más plata deja. 1 kilo de cocaína que se fabrica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, puesto en la frontera argentina, vale $2.000 en Salta. Ese mismo kilo puesto en un puerto de Rosario vale $10.000. Y ese mismo kilo puesto en España vale $30.000. Y ese mismo kilo puesto en Australia vale entre $60.000 y $90.000. Fíjense lo que estamos hablando. ¿Dónde está el valor agregado? En cómo se traslada, cómo se mueve de un punto al otro. Lo que logran hacer desde el primer Comando Capital es justamente eso, empezar a tener control de las rutas mundiales del tráfico de drogas. No solamente del tráfico de drogas, estamos hablando de control de las cárceles, se empezaron a asentar en periferias urbanas o en las favelas, empezaron a controlar las rutas de transporte, generaron un estatuto, o sea, es una organización criminal que tiene un estatuto interno, con reglas, con un esquema económico de aportes, con divisiones sectoriales, con divisiones de tareas, con códigos disciplinarios internos. No estamos hablando de una banda de forajidos o de un clan familiar muy violento que se disputa un par de barrios de venta de droga o de ciudades a los tiros. No. Estamos hablando de, ahora sí, una organización terrorista que se financia no solamente con la venta y todas estas situaciones ilegales, sino también con algunos golpes que han sido históricos. Por ejemplo, el primer Comando Capital tiene como uno de sus principales financiamientos los asaltos a blindados en algún momento, hoy un poco menos. Hace algunos años atrás, 2017, estos muchachos dieron un golpe de comando en Ciudad del Este
en Paraguay, en la triple frontera, en lo que era la oficina central de Prosegur. Se llevaron 40 millones de dólares, no solamente por el asalto, sino que además sitiaron la ciudad con las famosas barricadas y autos prendidos fuegos, explotaron, literalmente, o sea, con granadas, bombas, utilizaron munición antiblindados para destruir la bóveda principal de la sede central de Prosegur en Paraguay, en Ciudad del Este, y aplicaron ese gran golpe comando. 2 días después de que el tercero en línea sucesoria de los capos paraguayos del primer comando capital había sido capturado por el gobierno. Estos muchachos tienen la capacidad de sitiar ciudades, como sucede, por ejemplo, en Sinaloa, donde hace algunos años el clan del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, termina haciendo que se libere al Chapito, al hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo? Directamente aplicando el terror. Esos son grupos terroristas. No tenemos, afortunadamente, en Argentina ese tipo de grupos. De hecho, no hay bandas a las cuales se les haya imputado el delito del terrorismo vinculadas a los clanes que comúnmente vemos en televisión o leemos en alguna que otra crónica policial. Estamos hablando de otra cosa a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Estamos hablando, una vez me tocó dar una charla en Buenos Aires con un colega de Brasil y un colega de Paraguay. Hablábamos de investigaciones vinculadas al tráfico. Había un colega también argentino de Buenos Aires y la verdad es que nosotros prácticamente nos quedamos callados cuando empezamos a escuchar esas historias. El colega paraguayo, que creo que alguna vez lo entrevistamos acá en Veníamos Bien, estaba custodiado por oficiales del ejército. Vivía hacía 10 años con custodia y con fusiles atrás. Le habían matado a la familia. O sea, así como lo ves en las películas. En México, bueno, acá tenemos a una escala similar, bastante más cerca, Paraguay y Brasil. Ni más ni menos. Tráfico internacional de cocaína, manejo de todas las rutas de ese mismo tráfico internacional, contrabando de armas, asaltos a bancos, a blindados y, por ejemplo, lo que sucedió en Ciudad del Este en Prosegur. Control territorial de las periferias de las grandes ciudades, sobre todo San Pablo, una de las ciudades más pobladas del continente. Y con un alcance internacional muy importante en países como Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, varias ciudades de Europa, inclusive ciudades de África. Insisto, estamos hablando de una organización de 40.000 personas en Brasil que tiene un poder real y un poder de fuego casi inimaginable, capaces de poner a una ciudad en un toque de queda permanente y además con un poder armamentístico y de fuego mucho más inclusive que muchas fuerzas policiales. Esto es el primer comando capital. Fíjate vos, además los tipos, esto fue hace algunos años, Bolsonaro es bala, hay bala para Bolsonaro. O sea, y esto es el comando Vermelho. Esto es como una copia del primer comando capital surgido en Río de Janeiro, también con una organización muy sofisticada, pero un poco menor. Son bandas opuestas, aunque se tocan en muchos negocios que tienen paralelos. El comando Vermelho es algo muy similar, con menos miembros, pero con sede en Río de Janeiro. Estos muchachos tienen enfrentamientos directos con el gobierno, con los ministros, con los gobernadores, con amenazas abiertas, en este caso a quien era el gobernador de ese estado en ese momento, en Río de Janeiro, y estos son los muchachos del Comando Vermelho. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Porque en el año 2011, en un procedimiento se llevó a cabo en febrero, la Policía Federal de Brasil, a las afueras de San Pablo, en Aracatuba, en un procedimiento antidroga secuestra armamento. Dentro del armamento secuestrado aparece un fusil FAL. Esto es un FAL, fusil automático liviano. Es un arma originalmente de fabricación belga, utilizada por muchos ejércitos del mundo. De hecho, buscar algunas fotos de combatientes de Malvinas, esto es lo que tienen en sus manos, y utilizada también por el ejército argentino, pero que se empezó a fabricar hace ya varias décadas en la República Argentina. Es un arma originalmente de fabricación belga, pero fabricada ya en la República Argentina hace muchos años. ¿Dónde se fabrica? Hoy, bajo la firma de Fabricaciones Militares, en la fábrica de Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, en nuestra provincia. Fabricaciones Militares no solamente fabrica fusiles, fabrica otro tipo de armamento, municiones, etc. Lo curioso de aquel allanamiento del año 2011, estamos hablando, 2011, es que se encuentra entre todo el armamento un fusil con la inscripción de República Argentina.
con la inscripción de fabricaciones militares. Fabricaciones militares no puede vender armamento. De hecho, esta es un arma que pura y exclusivamente la puede utilizar el ejército. Ni siquiera vas a ver a policías con FAL. Estamos hablando de armamento pesado. Algunos estamentos especiales de algunas policías especializadas pueden llegar a utilizar este tipo de armamento, pero no es un arma que usa la policía. Sin embargo, en aquel 2011 apareció. Obviamente que fue una sorpresa, se hace un relevamiento en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán y se encuentran con que, según los datos oficiales, había un faltante de 45 fusiles y 2.500 partes de fusiles. Este fusil se desarma entero y cada una de las partes estaban faltando. No solamente había faltante de 43 fusiles, que después algunas investigaciones periodísticas, paralelas, y haciendo una trazabilidad con otros faltantes, se habló de más de 400 fusiles que en realidad faltaban. En la causa judicial que se inicia en aquel 2011, a raíz del fusil ese que se encontró en San Pablo, figuran 45 fusiles automáticos livianos, todos argentinos. En aquel momento, en la causa 2011, se detecta además otras circunstancias. Por ejemplo, controles paralelos, por ejemplo, depósitos paralelos no oficiales, armas duplicadas, número de series duplicados, armas que faltaban y entre ellos esta faltante. Se inicia una causa en la justicia federal por la desaparición de esa cantidad de fusiles. Por ese fusil que se incauta aparte del primer comando capital en San Pablo en 2011. 2 años después, en 2013, estaban persiguiendo a uno de los líderes del primer comando capital en Brasil, en San Pablo. Fuminho, le decían. Estamos hablando de Gilberto Aparicio dos Santos, alias Fuminho, un tipo muy conocido además porque estuvo en ese motín de Carandirú en el año 1992, donde murieron más de 100 presos, y porque se fuga de ese mismo penal en el año 99. Desde el 99 el tipo estaba prófugo, era uno de los cabecillas del primer comando capital, y en aquel momento se había detectado un búnker de concreto subterráneo donde se suponía que estaba, lo allanan, no encontraron a Fuminho, pero encontraron 450 kilos de cocaína y un montón de armamento. Le empezaron a seguir el rastro. Terminan en una vivienda cercana a la frontera, donde se supone que se escondía este muchacho, que después se fugó para Bolivia. Y en esa vivienda en particular, encontraron un montón de armamento. Entre el armamento que encontraron 3 ametralladoras FMK3, que es una ametralladora que sí puedes ver en el uso de la policía, una ametralladora liviana, también fabricadas en la República Argentina, 2013. Dato al margen, el amigo Fuminho se fue a Bolivia, después se constató que estuvo en Argentina, vivió en Buenos Aires, se tomó un avión en el 2018 a Alemania y lo terminan agarrando oficiales de la DEA de los Estados Unidos en Mozambique. Al muchacho Fuminho, imagínense, insisto, el poderío del primer comando capital. En el año 2019, en San Pablo se da un asalto a un blindado por parte de gente del primer comando capital. En ese año 2019, no solamente, no lo pudieron asaltar, finalmente se escapa el blindado, pero le metieron 33 balazos. En operativos posteriores, encuentran a parte de la banda que eran integrantes del primer comando capital, y entre las armas que le secuestraron, adivinen qué aparece, otro FAL, fusil automático liviano, que lo van a ver en una imagen de la causa judicial. No solamente el FAL, 8 cargadores llenos con municiones también argentinas. 2019, no hace tanto esto. Este es el arma en cuestión. Fotografía 2, vista, 2 flancos, derecho de arma, 2. ¿Qué dice acá? Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario. Fíjate la imagen de abajo. Armada Argentina. Otro fusil argentino en manos del primer comando capital. En aquel 2019, la justicia, que venía con la causa del 2011 absolutamente dormida, hace un relevamiento nuevamente en Fray Luis Beltrán. No encuentran más faltantes de fusiles, sí algunas cuestiones irregulares, por ejemplo, más depósitos paralelos, pero sí encuentran una faltante con registro de los últimos 10 años de 12 millones de municiones.
escuchaste el número, 12 millones de municiones que tendrían que estar en manos del ejército argentino. Y desaparecieron, se esfumaron. En el año 2024, post-2019, en septiembre del 2024, la policía de San Pablo interrumpe un plan de asesinato a quien era el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad del Estado de San Pablo, Guillermo Derite. Derite era un hombre de mano dura y había impuesto algunas medidas de restricción en los penales. Por ejemplo, salidas transitorias, sobre todo en penales controlados por el primer Comando Capital. El vuelto por esa decisión fue un plan de asesinato. En ese plan de asesinato, que afortunadamente no se concretó gracias a algunos informes de inteligencia de la Policía Federal de Brasil, algunos comandos especiales de Brasil terminan andando con parte de la banda, los terminan allanando y le encuentran un montón de municiones y un montón de armas. Y entre ese armamento se encuentra una ametralladora MAC, que hoy la pasábamos también. Estamos hablando de un arma, esta. No es, estamos hablando de un arma. Estas armas son armas viejas, pero son armas consagradas. Literalmente, hasta el día de hoy se siguen utilizando muchos ejércitos del mundo. Tanto el fusil automático liviano como el FAP, el fusil automático pesado, que es muy similar, o la ametralladora MAC, que son todos del mismo calibre, 7,62 por 51, y que tienen un poderío terrible de fuego. Insisto, siguen siendo de las armas más prestigiosas y más fiables del mundo. Más allá que son armas viejas, sí, son armas viejas. Le encontraron a esta gente que iba a matar al secretario de Seguridad de San Pablo esta ametralladora. Y esta ametralladora también había sido fabricada en Argentina. Por los números de serie y un informe de la justicia brasileña llegan a ver dónde tendría que haber estado. Y se encuentran con que figuraba en los registros de Fray Luis Beltrán como destruida en el año 2010. O sea, fíjate que vamos sumando más cosas. Armas que aparecen ensambladas con partes robadas de acá o desaparecidas de acá. Armas que aparecen completas, municiones que aparecen completas, o armas que supuestamente tenían que estar destruidas, todas en manos de la organización criminal más importante de Sudamérica. Esto es año 2024. Hace poco tiempo, en las favelas de Río de Janeiro, con el Comando Vermelho, distinto al primer Comando Capital, en los allanamientos que se hicieron y los operativos que se hicieron en las favelas de Apeña y de Alemão, terminan secuestrando un montón de armas. También murieron más de 100 personas, lo viste en todos lados. Bueno, dentro de las armas secuestradas apareció otro fusil automático liviano fabricado en Argentina, que es este. Esta es la imagen de lo secuestrado en Río de Janeiro, que dice Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario, Industria Argentina, y el sello de la República Argentina. Este fusil, constatando los registros, aparece como uno de los desaparecidos, en partes, porque no estaba ensamblado, pero sobre todo la parte central, de las armas desaparecidas en 2011. De los 45 fusiles de la causa desaparecidos, uno es este. No solamente aparece en el primer Comando Capital, sino que aparece también en el Comando Vermelho. La MAC, que recién te contaba, la ametralladora que querían utilizar para asesinar al secretario de Seguridad, la investigación de Brasil determinó que había sido teóricamente destruida en Argentina en 2010, o así figuraba acá, y que en realidad el primer Comando Capital la había comprado a una célula propia en Paraguay. O sea, que había entrado por Paraguay a Brasil. Bueno, todos estos episodios, 2011, 2013, 2019, 2024, 2025, la semana pasada, desde la Policía Federal de Brasil tuitearon, el fin de semana, que lo mostrábamos ayer en el noticiero, tuitearon una foto de una 9 milímetros que decía Provincia de Buenos Aires. La diferencia con todo esto es que esta salió de la provincia de Santa Fe, todo este armamento. Pero evidentemente también hay armas de la policía, y no solamente fabricadas en Santa Fe, sino en este caso, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires. Insisto, el Twitter oficial, la cuenta oficial de la policía, tuitea que en un procedimiento incautaron varias armas, entre ellas un arma de la policía bonaerense. Esta red de tráfico de armas, porque es eso, es una red de tráfico, no son armas perdidas, armas desaparecidas o armas robadas. Acá lo que tenés es una red de tráfico de armas. Ahí está, gracias a la producción. Esta es la policía de Brasil, traducido, dice abajo, agentes de la policía
Decomisaron una réplica de rifle, 3 réplicas de pistola, un rifle 22, una pistola, estupefacientes en la avenida Lauriño González, en Villa, te dan los detalles del procedimiento. Una de las armas decomisadas tenía la inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y te la tuitean. Está limada en esta parte, pero se entiende. Termina en Buenos Aires. El número de serie también está limado. Esto fue el fin de semana pasado. O sea, hay un enorme camino abierto de tráfico de armas en Argentina con funcionarios del Estado, porque estas son armas que están a cargo del Estado, además de fabricaciones militares, hacia Brasil y hacia Paraguay. Una línea judicial que nadie investigó, nunca, que los funcionarios no hablan. Después nos preguntamos también qué pasa y cómo vemos a muchos funcionarios súper preocupados por las armas que tienen los pibes que te chorean en la esquina o que asaltan en la calle. ¿Te imaginas que si terminan armas que tienen que estar exclusivamente en manos del Estado argentino y del ejército argentino, terminan en favelas de Río de Janeiro o de San Pablo, alimentando un canal de armamento para uno de los clanes terroristas más importantes de Sudamérica? ¿Cuánto le puede llegar a costar que alguna de esas armas termine en manos de los monos? Que lo tienen ahí nomás, a 15 kilómetros, por ejemplo. Para poner un simple ejemplo. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque la semana pasada se conoció el viernes una decisión importante en el marco de todo esto que te vengo comentando. Y esa decisión importante tiene que ver con aquella causa del 2011. Aquella causa del 2011 transitó por los cajones de un juzgado federal de Santa Fe muchos años. Cuando pasaron más de 10 años, recién ahí se le ocurre al juez, que tenía en ese momento la causa, llamar a indagatoria a 7 exmilitares, militares retirados que estaban a cargo de fabricaciones militares. Un detalle, el que estaba a cargo del depósito de aquel 2011 posallanamiento se suicidó meses después de que comenzó esa investigación. Nunca más hizo nada con esa causa judicial. Y estamos hablando solo de la causa 2011. Ninguna de todos los otros episodios que recién te comenté terminaron en causas judiciales, o fueron investigadas, o se siguió la línea para intentar llegar al fondo de la cuestión. Pero aquella causa del 2011, por más que durmió por mucho tiempo en los cajones de un juez federal, se termina citando a indagatoria a 7 exmilitares, y como habían pasado más de 10 años, las defensas de esos militares pidieron la prescripción de la causa. Los delitos que en aquel momento se le imputaban a los exmilitares tenían una pena máxima de 10 años. La prescripción de las causas no son de 10 años, sino que la prescripción de las causas en Argentina, desde la última modificación del Código Penal, establecen que no puede haber movimiento en la causa judicial en el máximo de pena estipulable por el delito imputado. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí me imputan un delito que la pena va de 5 a 10 años, se toman los 10 años porque es el máximo, y la causa tiene que estar dormida 10 años para que pueda prescribir, para que se determine prescribir. Ahora, hay algunos elementos que suspenden esa prescripción. Por ejemplo, una indagatoria. Ahora, ¿qué pasó con aquel juez que en 2011 inició la causa? No llamó nunca a indagatoria hasta que pasaron 10 años, sabiendo que se iba a pedir la prescripción y sabiendo que estaba prescripta. Afortunadamente, hubo un fiscal muy vivo, llamado Javier Arzubi Calvo, que logra después de esas indagatorias imputar un delito más, sumar un delito más a lo que se estaba investigando en aquel momento, presentando las pruebas de los registros paralelos, de los depósitos paralelos. Dice, esto no fue un robo, no es una desaparición, ni una negligencia, ni un incumplimiento en los deberes de funcionario público, sino que esto es contrabando agravado. Un delito muy difícil de probar, pero que se aceptó en aquel momento la imputación. Y el delito de contrabando agravado tiene una pena máxima de 12 años. Entonces la posibilidad de prescripción se extiende 2 años más. Y de esa forma, este fiscal muy vivo termina anulando esa posibilidad. La Cámara de Apelaciones de Rosario determinó el viernes pasado, ante el pedido de los 7 imputados en la causa, que esa causa no prescribe, que se va a seguir investigando. ¿Sabés quién era el juez que tomó la causa en 2011 y que la tuvo hasta julio de este año? Marcelo Bailaque. Juez federal de Santa Fe, Marcelo Bailaque. El mismo Marcelo Bailaque que apretaba a empresarios rosarinos junto con Fernando Vipey, un financista, junto con Baudaña, el titular de la FIP, el mismo Bailaque que hoy está preso. Ese juez federal es el que durmió esa causa del 2011 sabiendo que iba a prescribir. Por suerte se impidió esa prescripción por muy poco.
por muy poquito tiempo, por un par de meses. Vamos a ver ahora qué hace la justicia. Lo que sí, ahora la tomó otro juez, que nunca entendió por qué nunca se llamó indagatoria y se termina llamando indagatoria recién en 2023, cuando ya habían pasado más el plazo de 10 años. Y afortunadamente esa causa va a seguir. Pero esto es algo que nadie habla. Nadie habla de esto. No dieron explicaciones. Todos los ministros de defensa que estaban en sus funciones en los momentos donde desaparecieron municiones y fusiles. Bueno, Rossi tampoco dio explicaciones y le desapareció un misil. Entre ellos está Agustín Rossi. Entre ellos está Martínez, el primer ministro de Defensa de la gestión de Macri, porque en 2019 se contactó la faltante de 12 millones de municiones de Frailes y Beltrán, que eran anteriores, que eran del 2016, en la gestión antes de Aguad, de Macri. Nadie explicó, nunca nada explicó de todo esto, absolutamente nada. Bueno, en Santa Fe tampoco, se ve que la justicia santafesina no tiene muchas ganas de saber qué pasa. No vemos a los dirigentes políticos escandalizados por esta situación. Parece lejano hablar del primer comando capital. Ahora, yo te digo esto, si todas estas armas llegaron hasta Brasil, llegan hasta San Pablo y alimentan al Comando Vermelho y al primer comando capital, ¿qué podés esperar de las armas que están todas dando vuelta en la calle? No es muy difícil imaginarlo, por lo menos. Buenas noches, esto veníamos bien. ¿Te perdiste de algo? Te lo contamos acá, mirá. Una información nueva que surge de la causa porque se levantó el secreto de sumario, donde Españolo está saliendo de una oficina con una mochila y aparentemente, bueno, ahí llevaba dinero y se había visto con el dueño de un laboratorio, surgió que había habido una suerte de coima ahí. Sí, esto lo publica hoy Camila. Sí. Efectivamente. Digo porque ahora se levantó el secreto de sumario y se levanta el secreto de sumario. Y en estas fotografías lo que cree el fiscal, lo que sospecha el fiscal Franco Picardi es que habría algún tipo de relación poco transparente entre el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, con algunos de los operadores de las droguerías. Hablan de Miguel Calvete, en el que se dirige a su domicilio y en el que hay un chat entre Calvete y su esposa, en la que le pide Calvete a la esposa si le podía conseguir 5 millones en efectivo para un viaje a Israel de Diego Españolo. La estrategia de la defensa de Españolo ha sido decir que los audios que lo incriminan, es decir, aquellos audios que se descubrieron a principios de año, donde Españolo revela la trama de coimas y de contrataciones irregulares, están creados con inteligencia artificial. Esa va a ser la estrategia. En principio haría una exposición Españolo, pero no respondería a las preguntas del juez. Lo que no va a poder explicar son las imágenes saliendo de la casa de Miguel Ángel Calvete, este operador de droguerías, de laboratorios, que además la justicia cuenta con los chats, hablando con su mujer y con su hija Ornella, de movimientos de dinero justamente para Españolo. Recordemos que a Ornella Calvete se le encontraron $700.000 en su poder y hablaba con su padre acerca de qué hacer con la plata porque la policía estaba en la puerta. Es decir, la escondo, digo que alguien me la prestó. Hay un sinnúmero de pruebas que complican seriamente tanto a Calvete, que se negó a declarar ayer porque está preso por otra causa, por una causa de prostitución. Calvete se negó a declarar ayer. Y además a Españolo y a otros 13 imputados, muchos de ellos parte de la estructura de la ANDI. And to the people that are thinking America first, as you said, this is a line of credit, and when it's borrowed on, we make money, I believe, on the interest, right? They pay back with interest. Well, they pay back with interest, but the way to think about it is, like, maybe for your first loan, your parents co-signed for it. Sure. We basically co-signed, and we are getting a big fee. Yep. It's from something called the Exchange Stabilization Fund. The Exchange Stabilization Fund has never lost money. Mm-hmm. And by the way, where were the same people when the Clinton administration used Exchange Stabilization Fund in 1995 for Mexico? That made a huge profit. No voy a cansarme jamás, nunca, de pedirle disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue ni un brindis que organizó mi querida Fabiola,
no fue una fiesta, no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo no estuve presente y después apareció en una foto. ¿Hay una causa contra vos? Yo también? no convoqué ni pedí... Pero yo vi la foto con una copa en la mano, ¿eh? Con una copa en la mano se supone que estás brindando. No, pero hay una que dijo foto que que se organizó. circuló. Fue una cena, ¿sí? Claro. Pero no podíamos cenar, nadie podía cenar con otros. Yo Mucha- podía ir bueno, a ver a mi esa- madre las personas- y mi- Yo por supuesto. Es así, ¿no? Es que eso eso no se podía. Yo sé que Sí. se podía, ¿no? Incluso la ley la había puesto prohibía. el Claro. presidente de la nación, no éramos nosotros, ¿no? Bien, esa gente que estaba ahí, la mitad de la gente trabajaba y tenía permiso de entrada y salida, así como todos los ministros, porque todos los ministros trabajaban, desde todos la los que estaban- jefatura de pero- gabinete. ¿Pero los que estaban en la comida eran personal esencial? ¿Todos los que No, estaban en eso esa era una comida? reunión personal eso y un fue- festejo de cumpleaños, Eso fue una porque conmemoración, llámalo como quiera. hubo en ese mismo día hubo una actividad. No es para atacarte, es para saber, de verdad. Ese mismo día hubo Posta, una posta, actividad y algunas de esas personas que estaban trabajando en esa actividad se quedaron. Este momento, desde un helicóptero de la policía, la imagen de cómo el incendio está arrasando la zona. Es impresionante, pero impresionante lo que se ve en este momento. Es la destrucción total. Esa me impacta muchísimo. Aquí tenemos un depósito Esa es la que más me... que Mira, incluso ese plano... sufre daños materiales futuros, ¿eh? El plano anterior, sí, un poquito más hacia la derecha, cuando toma ese plano es tremendo. Eso. Es impresionante, realmente. Eso quedó todo, colapsó, digamos, como consecuencia del calor y el fuego. Sí, es una estructura que está colapsada, que incluso sufre riesgo de derrumbe futuro, ¿no? Porque todavía el tinglado está a medio caer. Es decir, que van a tener que venir a trabajar para desmontar toda la estructura, permitirme para tocar únicamente. Fíjate que estos son todos hierros. Esto salió volando, esto no mató a nadie de No, casualidad. un milagro que no haya habido gente Son realmente hierros. herida, grave Hierros o de la muertos. construcción. En Citroën queremos que hagas el mejor negocio. Tené tu C3 e-Cross 0 km en cuota número 2, con solo el 35% y cuotas desde 260.000 pesos. Y si querés ir más allá, te ofrecemos el cambio de modelo a la nueva versión XTR con todo el equipamiento renovado. Cata Nation y hacer realidad tu nuevo C3 e-Cross 0 km. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 191.000 pesos. Individual, 59.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. En Leofilm acompañamos a tu negocio con todo lo que necesitas. Embalajes prácticos y resistentes. Descartables de calidad. Productos de limpieza institucional. Packagings personalizados que hacen única tu marca. Somos distribuidores oficiales de Elite, garantía de confianza y excelencia. Y lo mejor, podés revender nuestros productos en tu negocio y potenciar tus ventas. Leofilm, un mundo de soluciones para tu empresa. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan.
Todos los destinos de Argentina al alcance de tus manos en GPS Turismo by Marcelo Jiménez. Contactanos al 342-456-1300 y por WhatsApp al 342-448-5325. Una comparativa de salarios. ¿En qué provincias se gana mejor en el mundo privado? Fancu querido. Bueno, exactamente, Juan, y vamos a hablar un poquito de qué pasa con el salario en la Argentina. Primero te voy a contar un dato que se conoció también durante los últimos días. Son dos informes privados. Uno hace un relevamiento de el movimiento en materia de transacciones. Es obviamente un informe que hizo Interbanking, que es una empresa de administración financiera que trabaja y aglutina las cuentas sueldos entre diferentes bancos, con lo cual utiliza información real y sabe, a ciencia cierta, qué pasa en materia de transacciones salariales. Pero qué pasa también dentro de la web, puertas para adentro, el que recibe los salarios. Fíjate que dice una consultora que es Mercer, que dice que 7 de cada 10 argentinos tiene algún tipo de problema, básicamente estrés entre leve y moderado al pensar en su situación financiera. Estos son datos de octubre, o sea, finanzas personales y carga mental. En los momentos en que pensás en tu situación financiera, ¿cómo calificás tu nivel de estrés? 7 de cada 10 tiene un estrés entre leve y moderado. Y fíjate esto, 14% de las personas experimentan alto nivel de estrés. Le afecta en la productividad, obviamente en el descanso, en el sueño. De este grupo, 2 de cada 3 son mujeres. 14% de los argentinos. Cuando le consultan qué sucede con respecto a eso, dice que el 28% indica que sería un desafío o una crisis tener que cubrir un gasto extraordinario si tenés algún tipo de problema y necesitas 250.000 pesos para cualquier tipo de emergencia. No lo tiene, el 28% de los asalariados. 24% tiene una carga financiera mayor al 50% de su nivel de ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que cobre ya sabe que el 50% se le va para tapar bache y pagar deuda. Obviamente, eso te genera muchas tensiones, porque cualquier cosa que te suceda, si no tenés margen, reservas, o no estás equilibrado financieramente, obviamente que te termina generando un nivel de preocupación extraordinaria, y en este caso se suma el estrés de tener que estar en algunos aspectos muchas horas del día pensando en resolver estos problemas financieros. El 22% dice que no tiene ningún tipo de control de su situación financiera. Está bien, vos me lo das vuelta y decís, che, pero ojo, porque casi el 80% tiene control de su situación financiera, pero es altísimo. 22% de los asalariados en la Argentina no tiene control de su situación financiera, y el 19% indica que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. O sea, directamente con lo que gana no alcanza a cubrir las necesidades de gastos. Esto es algo que se fue deteriorando con el tiempo, que no es nuevo, que ha tenido algunos vaivenes, en algunos momentos transicionó hacia una mejora, pero ojo con esto, con el nivel de estrés que te termina generando la situación económica, al menos puertas hacia adentro, desde el propio bolsillo, no tanto con la macro, sino principalmente familiarmente dentro de la micro. Pasamos a la siguiente rápidamente y vemos qué termina sucediendo con respecto a las prioridades de ahorro. Primero te digo una cosa, fíjate cuáles son los principales obstáculos al momento de ahorrar. Te adelanto algo, el 8% de los trabajadores, Juan, dice que no tiene obstáculo para ahorrar. Está bastante sobrado, puede de alguna manera tener el hábito de ahorro, solamente el 8%. La gran mayoría no puede. ¿Por qué no puede? Principales obstáculos. Casi la mitad, 48%, dice que obviamente los ingresos son insuficientes. Falta de conocimiento, el 31%. Acá hay que tener en cuenta que hay que avanzar muchísimo en la Argentina en educación financiera, en saber cuáles son las alternativas de ahorro, por qué es bueno ahorrar. El tema central también está en que tenés niveles de inflación súper altas, en los últimos años sobre todo, que es el peor enemigo de ahorrar, porque a la larga no puedes quedarte solamente en pesos, sino que tenés que darte vuelta y tratar de generar algún tipo de incentivo con esos pesos, porque si no, obviamente te los quemas la inflación. Falta de conocimiento, 31%, gastos imprevistos, 30%, falta de metas claras, 19%, y no tengo obstáculos, solamente el 8%. Obviamente, los ahorros, ¿para qué ahorran los argentinos? Bueno, casi la mitad de los que ahorran dice que lo hace simplemente para una compra o gasto futuro. El 38%
para tratar de generar un plus a la pensión, para el retiro, tener un margen de escenario cuando me jubile. Después tenemos, por ejemplo, para algún tipo de emergencia médica, un 30%. Después va variando, hay ahorro para gastos mayores a los cotidianos, para la educación de los hijos, 22%, ya pensando en una estrategia familiar. Bueno, esto marca la pauta, obviamente, que el 8% nomás tiene capacidad de ahorro, que 7 de cada 10 tiene estrés financiero. Ahora las claras de lo que sucede en materia de ingresos, más allá del costo de vida, que es importantísimo y que hay que resolver en la Argentina. Pero ¿qué sucede con los ingresos? Mirá qué pasa con el mapa de ingresos en la Argentina. Vamos a pasar a la siguiente y nos metemos al ranking. Te digo una cosa, Neuquén, en la provincia de Neuquén, se paga el salario promedio del sector privado más alto del país, 2.659.048 pesos. Eso es promedio. Promedio, sí. Wow. Promedio del sector privado. Estamos hablando promedio. Te voy a decir el promedio a nivel nacional. Estamos viendo todo el mapa. El promedio a nivel nacional del sector privado registrado, estamos hablando obviamente, porque es una empresa que se encarga de motorizar y aglutinar los pagos de las pequeñas y medianas y grandes empresas en diferentes bancos. Se llama Interbanking. Básicamente es un proveedor de sistema de los bancos privados y públicos en la Argentina. Obviamente, como entrelaza los datos de cuenta sueldo y también las cuentas corporativas que gatillan el pago cada mes, estos son datos de octubre, o sea, básicamente los salarios que se pagaron durante los primeros días de noviembre. Fíjate, Neuquén, 2.659.000 pesos es el salario más alto. En promedio, el sector privado, 1.483.000. ¿Buscamos Santa Fe? 1.146.000. Un 22% menos del promedio del país. No está entre las provincias más altas. Ojo con esta situación. Santa Fe por debajo del promedio. Promedio 1.400.000, Santa Fe 1.146.000. El promedio del sector privado es de casi todos los rubros de las actividades económicas. Fíjate cómo, por ejemplo, hay algunas provincias que el promedio está más alto que Santa Fe. Formosa, 1.200.000. Jujuy, 1.600.000. Santiago del Estero, como contracara, mamita, es el más bajo de todo, ¿no? 449.000. Sí, menos de medio millón de pesos, 449.603 pesos. Entre Ríos también está dentro de las que está por debajo del millón, 962.000. Yo pensaba, Misiones y Corrientes también. Claro, yendo para arriba uno dice, bueno, a ver, el norte tiene un promedio más bajo, sin embargo, más o menos. Chaco tiene un promedio salarial más alto que Santa Fe. Tiene un promedio salarial del sector privado más alto que Santa Fe. Formosa tiene un promedio salarial más alto que Santa Fe. Sí, Formosa tiene 1.254.000. 1.220.000. Jujuy está entre el casi, prácticamente, de las más altas, 1.006.000. 1.600.000, perdón. Claro. Tenés, por ejemplo, por supuesto, en el sur están las provincias, tenés, el ranking es Neuquén, 2.650.000, aparece Chubut, 1.789.000, Santa Cruz, 1.683.000, Río Negro, 1.682.000. Obviamente en el sur tenés concentrado los salarios más altos del país. Principalmente están muy vinculados a los sectores, sector petrolero, minero está en Neuquén, Vaca Muerta está en Neuquén. Son de los rubros más competitivos y que pagan mejores salarios del sector privado. Fíjate Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico tal vez que tiene la Argentina, 1.593.000. Es más alto que el promedio, que es 1.400.000, y es más alto que el de Santa Fe, que no llega a 1.150.000 pesos. Bueno, este mapa elocuente, porque está súper actualizado. Y aparte estamos hablando de que es en base a casi 2.400.000 transacciones a distintos sectores. Nos vamos al ranking de sectores. Santa Fe tiene un promedio de casi 326.000 pesos menos que el promedio del país. Fíjate por sectores. La industria manufacturera, en el 2025, 1.281.000. O sea, 1.281.000 pesos es el promedio de las transacciones de salarios en la industria manufacturera. El comercio, 1.298.000. Básicamente, un poco más que el convenio. Minas y canteras, el más alto, 4.700.000. Los mineros la rompieron, bueno, 58% claro. Aumento. Exacto. Tiene un share de cantidad de casi menos del 3% de las transacciones. Estamos de acuerdo, ¿no? Y casi 60% de variación interanual.
En promedio, los salarios en la Argentina subieron casi 36%, la inflación, según el último dato del INDEC, fue del 31%, con lo cual, al menos estos sectores, estos 4, 5, 6 sectores, le ganaron la inflación, salvo transporte. Mira transporte, 1.193.000. 20% de incremento en el último año, de acuerdo a los datos de Interbanking, que ya te digo, es proveedor del sistema de transferencias bancarias de los bancos en la Argentina y, por supuesto, donde operan las empresas y pagan las cuentas sueldos, ¿no? Intermediación financiera, 1.500.000 el promedio, 37% de aumento. Obviamente, cuando empezás a ver el ranking hay diferencias también, ¿no? La construcción apenas alcanza a superar el $1.000.000 de pesos. Aparece, por ejemplo, información y comunicación, 1.958.000. Por supuesto que acá es muy heterogéneo. Estamos hablando de promedios, tal vez en algunos rubros podría llegar a ser un poco mejor dependiendo del nivel de años de carrera, obviamente el nivel jerárquico, pero cuando vos ves el promedio en la Argentina, básicamente está muy cercano a los pisos que se negocian como convenio, ¿no? Fíjate, comercio, 1.298.000, lo mismo la industria, 1.200.000. Seguramente el promedio de la industria ronde por este nivel y está por abajo inclusive que el promedio a nivel país. 1.400.000 es el salario promedio, de acuerdo a Interbanking, que viene subiendo por arriba de la inflación. El tema central es que tal vez el costo de vida fue por arriba de lo que mejoró el salario, que subió casi 30%, y Santa Fe lamentablemente por debajo del promedio. Floja la nota en materia de capacidad de pago, no solamente de las empresas santafesinas para los salarios, sino también cuando empezás a comparar, obviamente, rubro por rubro. Seguramente en Santa Fe tenés mucho más comercio que minas y canteras, y eso te juega en la gran diferencia. Tenés mucha industria y tal vez tenés menos otro tipo de actividades como información y comunicación. Sin embargo, en una economía como la santafesina, que tiene absolutamente casi todo el ritmo de actividades, obviamente no todos pesan igual, pero tendría que estar un nivel salarial bastante mejor en este sentido. Bueno, sin embargo, 1.200.000 pesos es el promedio de los salarios del sector privado en la provincia de Santa Fe, y lamentablemente no estamos bien posicionados en el ranking de ingresos de acuerdo a los datos del sistema financiero. Bueno, gracias Facu. Te contaba al inicio del programa, conocimos la noticia en las últimas horas de una jubilación que es clave en una lucha de poder que viene teniéndose en la provincia de Santa Fe, con lo que fue conocido en su momento como la Corte Reutemanista, la vieja Corte Suprema de Justicia, que está ya en una situación de, le cantaron jaque, diría yo, en los últimos meses, con la renuncia de los ministros de la Corte que ya se han presentado, con la séptima banca nueva, los 3 que asumieron, y una situación que se viene dando con tensión. Bueno, conocimos que Eduardo Bordas, que es el jefe de gabinete, es en realidad el secretario de gobierno de la Corte, es el dueño de la lapicera, es un hombre poco conocido, pero que tiene una trascendencia fundamental. Es el hombre que maneja la chequera de la Corte Suprema y te diría de todo el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Comienza su trámite jubilatorio, que en realidad ya lo había comenzado, pero en la acordada de la Corte de esta semana, como suele hacerse todos los martes, finalmente anunció que comienza ese camino para poder jubilarse. Vamos a charlar con Gabriela Albanesi, que escribió una nota al respecto, colega nuestra en el portal Letra P, con muchísimos detalles interesantes. ¿Cómo andas, Gaby? Un gusto saludarte. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Pero muy bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, bien. Te estaba escuchando, claro, sí, se vienen cambios muy profundos. Sabes que Bordas ejerce este lugar desde 1991. Son 3 décadas de construcción de este poder. Y hay algo que charlábamos ayer con gente del entorno que dicen que, bueno, en el gobierno de la Corte lo que él hizo fue lograr que le delegaran muchas facultades. Esto, por un lado, le generaba o les quitaba un peso de encima a los cortesanos porque se liberaban de un montón de funciones que él las fue como reclutando, y a partir de ahí es que construye esta lapicera que es fortísima. Cuando vos recién mencionabas tiene la chequera, estamos hablando de obra pública, el edificio que está haciendo tribunales en la ciudad de Santa Fe, que es impresionante, contratación de todo tipo de servicios, de tecnología, e incluso también es el que le pone la firma a las coberturas de las vacantes, con lo cual, bueno, maneja muchísimo, muchísimo poder.
Sucede algo en la acordada de ayer. Vos decías, bueno, él ya había iniciado su trámite jubilatorio. En realidad la mayoría de los cortesanos lo tiene iniciado con el sistema viejo. Hay que ver ahora si por los plazos se pueden acatar al sistema previo a la reforma previsional o les toca el sistema nuevo. Pero bueno, no le pone fecha él a su salida. Claro. Sí se confirma, digamos, que él lo cuenta. Ayer se reúnen en la acordada que tienen los martes, él se levanta y anuncia que se va, pero no le pone fecha. Hay algunos de los que estaban en esa reunión que dicen, yo hasta que no vea el papel con la fecha firmada, no lo tomo como cierto. Otros te dicen, no, bueno, ya está, lo está comunicando. Y hay algunos antecedentes, bueno, que marcan este camino. Algunos son las salidas de los otros cortesanos, recordemos ya María Netri, María Angélica Gastaldi, que se fueron, y Spuller, Eduardo Spuller, que ya anunció que se va, sí, con fecha en septiembre del año que viene, y empieza a desdibujarse el poder que tenía esa antigua corte. Y suceden dos cuestiones que en los últimos días que marcaron también la temperatura de esta reunión de ayer. Una es un encuentro que tiene Rafael Gutiérrez con Maximiliano Puyaro la semana pasada, en la cual, bueno, el gobernador insiste con esta idea de modernizar la Corte, viene planteando ya públicamente que en 2026 el Ejecutivo quiere avanzar con esa reforma, lo empuja también la reforma constitucional que les pone un límite al ejercicio de la magistratura, y en ese encuentro Gutiérrez plantea que él tiene ganas de presidir la Corte un año más. Bueno, y la conversación se tensa un poco ahí. Esa es la discusión que sigue, quién va a ser el presidente de la Corte. Claro. Pero digo, recordemos que Bordas y Gutiérrez trabajan muy en tándem, tienen como una afinidad muy ajustada en el gobierno del Poder Judicial y también con Falistoco, son los que estaban resistiendo. Claro, entonces, Gaby, no, pensaba esto, ¿no? De este nivel de tensión que existe desde el inicio de la gestión Puyaro con la vieja guardia de la Corte, y que de a poco fue ganando batallas, digamos, el gobierno de la provincia. La discusión de los 75 años, más allá de la primera reforma, ya por constitución, te dejan offside de manera fuerte. No les deja margen de negociación, claro. Rafael Gutiérrez termina perdiendo la mayoría con la banca 7 inicialmente, después con la renuncia de Spuller, que se va a hacer efectiva finalmente el año que viene, se queda sin su mano derecha y ahora también perdió la lapicera. Por eso yo decía al principio, es casi en el juego de ajedrez un jaque al rey, ¿no? Sí, sí. Bueno, está este pequeño detalle que todavía no la perdió del todo y por eso es importante que no haya puesto fecha, Bordas, digamos. Puede ser que lo estire. Fíjate que Spuller, con estos 10 meses de tiempo que compra, bueno, le hace un acompañamiento a Gutiérrez durante el 2026, dando como esta especie de margen también para ver si hay definiciones de Gutiérrez. Y lo mismo es probable que suceda con Bordas. Algunos hablan del mes de abril, que ahí ya podría efectivizarse su salida, otros dicen que podría extenderse un poquito más hasta mitad de año. Bueno, hay una especie como de acompañamiento, si se quiere, de último tramo, pero sí, de hecho empieza a debilitarse. Cuentan también en esta reunión que días antes había habido otra reunión importante con referentes del MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que recordemos también, esto que vos estás marcando, cómo se le va restando poder al Poder Judicial, al sacar al Ministerio Público de la Acusación y la defensa de la órbita, bueno, le restringen también hasta el presupuesto y la cantidad de funcionarios que tiene el Poder Judicial, porque esos funcionarios pasaron al Ministerio Público. Bueno, en esa negociación, cuando hacían cuentas de cuánto recurso humano tenía que pasar al nuevo poder, parece que ya fue hasta muy tenso y hasta se levantó la voz, algo que es muy poco usual en los pasillos de tribunales. Quien lo recorre sabe que todo es muy solemne. Bueno, para alguien del poder que ha concentrado Bordas, que haya sucedido eso, muestran, bueno, lo difícil que está todo y lo tenso que está todo. Esa reunión entre Gutiérrez y el gobernador, vos decías, bueno, se tensó un poco porque Gutiérrez plantea eso, quiero ser presidente un año más de la Corte. ¿Qué otros detalles nos puedes contar de esa reunión? Porque uno se imagina, después de todo lo que ha pasado, de tanta agua bajo el puente, y conociendo sobre todo la figura de Rafael Gutiérrez, que dijo en su momento, yo me voy a ir cuando yo quiero. Bueno, evidentemente tampoco es tan así, se le empezaron a cerrar los caminos ya a Rafael Gutiérrez. ¿Hubo algún tipo de acuerdo en esa reunión o no?
Bueno, en principio parecería que no, digamos, lo que cuentan quienes estuvieron en esa reunión es eso, que no hubo definiciones, que desde el Ejecutivo se le insiste con esta intención de renovar, de modernizar y esto que venimos charlando. Bueno, ya no hay hasta en términos legales un sostén para que se queden. Y aparentemente, bueno, Gutiérrez lo que plantea es que él insiste por lo menos en un año más de gestión y de quedarse allí en la presidencia del tribunal. Bueno, las posiciones ahí son encontradas. Sí, lo que surge también de esa reunión, y por eso es importante lo de Borda, es que el Ejecutivo venía pidiendo también la salida y el recambio del lugar de Borda. Hay algunos en la Casa Gris que marcan que la salida de Borda es hasta más importante que la de un ministro de la Corte, ¿no? Claro. Justamente por el peso que tiene la lapicera. Cuando Puyaro decía, tenemos una justicia lenta, ineficiente y cara, bueno, ahí le apuntaba directamente a Borda, ¿no? Le apuntaba directo. Siempre estuvo en los planes del Ejecutivo, evidentemente, también sacar a Borda de este lugar. La discusión también que se viene ahora, sí. No, te iba a preguntar, a ver, va a quedar un lugar y una lapicera caliente vacante. Imagino que puede suceder que aparezca un nuevo Bordas o bien quizá un nuevo esquema para intentar licuar un poco ese poder tan grande que tenía una persona que además, no tenía, o tenía bajísimo nivel de conocimiento, digamos, por la calle no lo reconoce nadie, básicamente. No lo reconoce nadie. Si a los jueces en general se los conoce poco, menos a Borda. Mira, esta última opción que vos mencionás parecería ser hacia dónde va, ¿no? La reestructuración del Poder Judicial. Recordemos que con la reforma, se hacen cambios y hay muchos proyectos para no solo reordenarlo, sino hacerlo más eficiente y marcar un poco más los límites de cada uno de estos cargos. Todos se están dando cuenta que un poder de esa magnitud concentrado en una sola persona no es beneficioso porque no se puede negociar, porque por todos los motivos que son obvios. Incluso hay posiciones públicas de Daniel Herbeta, por ejemplo, planteando alternativas sobre cómo armar ese cargo y cómo delimitarlo, sobre todo. Hay algunos incluso que plantean que el Poder Judicial puede seguir funcionando sin ese cargo nuevo designado, es decir, articular en términos administrativos, cómo se van aprobando los pliegos, las licitaciones, pero que no sería necesaria una figura de esas características. Lo que es muy probable que se venga es esto, ¿no? Si se reemplaza y si se genera, esa vacante, se sostiene esa vacante, si se cubre esa vacante, sería mucho más delimitado, mucho más delimitado. No va a haber otro Bordas, por lo menos no como lo conocimos hasta ahora. ¿Qué va a pasar con Rafael Gutiérrez? ¿Ves a un Gutiérrez, buscando la salida casi inminente de la jubilación, o crees que seguirá cantando la canción Resistiré como tantas veces lo ha hecho? Yo creo que va a tratar de aguantar lo más que pueda en la Corte. Se comenta también que tiene otros planes. Él siempre ha dicho en la pública, él ha coqueteado mucho con participar en política. Sí. Está abierta siempre la posibilidad, le gustaría el Congreso de la Nación, lo viene diciendo cada vez que hay elecciones y que empezaba a sonar su nombre, él nunca lo descartaba y es probable que esté analizando algunas propuestas también por ese lado. Como alternativa, ¿no? Como alternativa, claro, sí, ¿no? Él no cierra, viste, nunca cierra puertas cuando él hace declaraciones. Sí, totalmente. Gaby, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, un gusto, nos vemos. Un gran saludo. Gabriel Albanesi, colega de Letra P, una nota muy interesante contando un poco los pormenores de una figura desconocida para la pública, pero con un nivel de poder enorme, desde el año 91 en una acordada de la Corte, inclusive delegando algunas de sus facultades y sus funciones, le dio a esa lapicera todo el poder económico del Poder Judicial santafesino. O sea, es el hombre que definía licitaciones, definía las obras, presupuestos, absolutamente todo. Y un hombre que responde hasta el día de hoy a Rafael Gutiérrez, directamente. Cuando se habla de la Corte, de la vieja Corte, y hablamos del poder construido por Rafael Gutiérrez, hablamos de esto, ¿no? De lugares claves y fundamentales manejados bajo el alcance de Rafael Gutiérrez. Lo tenés que ver por foto, porque si no... No, olvídate. Yo no lo tenía... Hacía muchos años que no veía una foto de él. Muchísimo. Pero estamos hablando de una figura de muchísimo peso y poder. En la toma de decisiones de la justicia santafesina. Ahora, te pregunto, ¿cómo queda el recambio generacional? Porque, ojo, con las designaciones nuevas,
porque tenés que estar pensando que al que pongas, por lo menos tiene un trayecto de 10, 15 años posibles. Sí, lo mismo sucede sí. con la Corte, digamos, al limitar a los 75, pensemos una persona que va hacia la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con 50 años, tiene 25 años de carrera por delante. Sí, vos pensás que estos cortesanos tienen más de 30 años de haber estado ahí. Aquellos que tienen 70 años, bueno, llegaron a los 40 y pico, llegaron jóvenes a la Corte. Independientemente de eso, bueno, ahora bajó el promedio de edad con Margarita Zabalza, con Baclini. Hay un recambio generacional. Vamos a ver, se están discutiendo, hay nombres, hay mucha rosca. O sea, recordemos esto, el primer gran golpe de Puyaro a la Corte, digamos, cuando todo estaba muy, muy tenso, tenía que ver con cuestiones presupuestarias. El segundo gran golpe es una reforma judicial que decía a los 75 años se tiene que ir a la casa. El tercer gran golpe es la reforma previsional, porque ¿qué pasa? Y acá está la cuestión, algo charlamos recién con Gabriela. Con la reforma previsional se le pone un tope a las jubilaciones de privilegio, que son todas las que tienen o van a tener estos muchachos. Digamos, si vos te jubilás... Son las más altas que paga la caja de la provincia de Santa Fe. Vos iniciaste tus trámites y te vas a jubilar bajo el viejo sistema, vas a seguir cobrando, digamos, la jubilación, una jubilación mucho mejor de la que cobras si no te querés jubilar y tu trámite se cae y tiene que empezarse de nuevo. Que esto le puede pasar a Bordas. Claro. No se sabe si el trámite que ya lo tenía iniciado previamente se puede rescatar o si tiene que iniciar de vuelta el trámite. Yo intuyo que le va a pasar esto segundo. No sé por qué. Pero bueno, ahí tenés otro punto importante, la reforma previsional. Después la reforma de la Constitución, donde ya les deja escrito por Constitución que a los 75 años no hay más acuerdo de nada. Ni siquiera con el permiso del gobernador, nada, a tu casa. 75 años, juez de la Corte, a tu casa. No hay más acuerdo, acordada, se terminó. Después con la banca 7, o sea, con la silla 7, porque 2 aceptan renunciar, el caso de Netri y Gastaldi, entendiendo que era una batalla que ellos imaginaban perdida, se jubilan, ahí se liberan 2 lugares de los 6 que había en la Corte. Rafael Gutiérrez seguía teniendo 3 porque había un cuarto que era Arbeta, que no jugó nunca con Gutiérrez directamente, era el disidente si querés. Y cuando van a nombrar a esos 2 que se van, dicen, bueno, pero aparte vamos a agregar una séptima silla porque el número impar es el número ideal. Entonces te nombran 3 jueces, te nombran uno del sector del perotismo, Beder, fue el fiscal de Estado de Omar Perotti, digamos, pedido por el perotismo. Uno del sector del socialismo, Margarita Zabalza, hija de Juan Carlos Zabalza, socialista. Y otro de Puyaro directamente, Baclini, que fue jefe de los fiscales cuando él era ministro de Seguridad. Es puyarista, o sea, responde a Puyaro. Entonces esas 3 sillas las sumaron a través de acuerdos políticos. Más la cuarta de Herbeta, ya tenés 4 de 7. Ya tenés la mayoría. Entonces ahí está el otro golpe. Le quitó la mayoría a Rafael Gutiérrez. Su mano derecha, Spuller, termina rindiéndose ante esta batalla y dice, bueno, yo también me voy. Ya anunció que el año que viene se va. Y ahora le faltaba casi, es el jaque al rey, digamos, le faltaba una movida más, que es sacarle la lapicera, que todavía no la tiene, porque esto se tiene que hacer efectivo. Pero es prácticamente una situación ya inevitable, un Rafael Gutiérrez sin poder, sin el gran poder que ha construido a lo largo de los años. Yo siempre digo la misma pregunta, que lo dijimos cuando se avanzaba en la reforma de la Corte. Tanto se habló de la Corte reutemanista de los 90 hasta ahora, uno supone que la reforma absolutamente necesaria de la justicia santafesina y sobre todo el recambio en la Corte debía tener algunos parámetros para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, no quiero que en 10 años estemos discutiendo la Corte puyarista, porque estamos parados en lo mismo. Ahora, hay mucho nexo político entre todos los que están rosqueando para ocupar el lugar de Spuller, tendría que ser una mujer, porque además quieren paridad en la Corte, claro, o lo más parecido a la paridad, estamos hablando de número impar. Con lo cual, bueno, hay que ver cómo se dan esas negociaciones y esas situaciones. Pero, a ver, ese es un lugar que a la política siempre le ha apetecido mucho y que tiene un alto componente, además también dictaminado por la forma en la cual se van a elegir los nuevos jueces de la Corte. Ahora, se piensa que va a ser a dedo. Sí. ¿Se piensa el peso estratégico entre tal vez las distintas regiones que tiene la provincia de Santa Fe? Nah, ¿O bueno, manda Rosario y Santa Fe? Es la idea, sí, ¿no? Bueno, las 5 regiones, pero eso sí, la verdad,
En el sistema de justicia santafesino eso siempre fue chamullo. Siempre fue chamullo. Después hay que ver cómo se articula ahora el nuevo Ministerio Público de la Acusación, que eso, por ejemplo, se lo sacaron de la órbita del presupuesto, algo que no quería la Corte. La Corte los quería seguir teniendo adentro, a los empleados del Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales los que investigan, afuera, por ende afuera de ese presupuesto. Entonces, bueno, han sido varias jugadas, varias pulseadas que ha ido ganando Maximiliano Puyaro a la vieja guardia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es casi el jaque al rey, en los términos del ajedrez, el sacarle directamente la lapicera. Vamos a ver cuándo se concreta esto. Hacemos la última tanda cortita, llega Daniel Tour, nos cuenta en qué andan. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. El futuro es eléctrico y el nuevo Bike EU5 te lleva hasta ahí. Una nueva forma de moverse ágil y 100% eléctrico. Con una batería de última generación podés hacer hasta 500 kilómetros y además es de carga rápida. Esto quiere decir que el 80% de la batería lo cargas en media hora. ¿Querés conocerlo en profundidad? Esperamos en Nation. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. Te esperamos. ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijera! ¡Casco! ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Señoras y señores, el final, ¿por qué está muy bien? Después el show del chiste. Bueno, termina, veníamos bien con el show del chiste. No me toman en serio. De Daniel Tour. Yo soy un profesional en esto. Claro, está bien, está bien. El hombre consentido por la vicegobernadora Gisela Scalia, según los registros fotográficos que nuestra producción ha encontrado en algún momento. Me ponen a la par de Jorge Corona, ¿cómo es esto? No puede ser. No. Ahora yo soy un profesional en esto. De Alacrán, dicen, no, tampoco, chico. Aparte, soy el que más labura de toda esta empresa soy yo. Siempre vale recordar esto, hace mucho que no lo digo. De humo, de mucho humo. Hace mucho que no lo digo y soy lo más importante que tiene todo esto soy yo. Sin vos esto este barco no va ni para atrás ni para adelante. Ni para los costados, ni para ningún lado. Para que se va a llenar la pantalla más de humo todavía, Damián Daniel. ¿Cómo son? ¿Cómo toman agua? Bueno, ¿en qué andan? ¿En qué andan del día de hoy? Juani, vos has sido en su momento alumno de escuela primaria, todos los que estamos acá. Sí. Pasamos por la escuela primaria, me imagino. Y estaba el famoso viaje de escuela donde te llevaban, en el caso de los santafesinos, ibas a Santa Fe la Vieja, por ejemplo, acá ya está. Sí, es verdad. Ibas a recorrer la cristalería de San Carlos, me acuerdo. Claro, sí. Bueno, sí. Viajecito cortito en la zona, todo muy lindo. ¿A vos nunca te pasó, por lo menos a mí no, que te hagan agradecerle al político de turno por el viaje que te llevaron a hacer?
a los alumnos, a los chicos. Sí, yo ibas a la escuela y me imagino No, que que el Turco Bey o el Lole Reutemann no sé si vos somos más de Reviglio, no sé. De la época, primaria. No. Bueno, mirá este videíto de estos niños riojanos de nuestro país, obviamente, los llevaron a dar una vueltita, un acto escolar, un viaje, y mirá lo que le pide el docente a estos niños riojanos. A ver. Ustedes tienen que decir, yo voy a decir 3, ustedes tienen que decir gracias Martín Mena. No. ¿Ya estamos? Ya está, si no, no nos van a llevar a la vuelta. Vamos. No querían los nenes. Los nenes no querían, le dice, no. Escucha, es que es muy menemista esto. Y aparte, justo aprieta a la docente y le dice, no lo van a llevar de vuelta. No, nos dejan acá. Les pegaron la apretada a los nenes, pero bueno, un saludo grande para Martín Menem de parte de los nenes que los llevaron a dar un viajecito escolar. Cambiamos de tema. Diego Santilli, que ahora pasó a ser ya hace unas semanas uno de los ministros más importantes de la gestión Javier Milei a nivel nacional. Programa televisivo de medios de la ciudad de Buenos Aires. Y esta analogía, esta metáfora para poder describir al actual ministro Diego Santilli. Mirá. ¿La salida de Francos vos creés que tiene alguna repercusión en términos de la gente que esperaba un gobierno más dialoguista, más negociador? Más negociador que el Colorado Santilli, que dice que sí a todo. Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos. No. Bueno, el comentario con un Pagni que se queda... La cara de Pagni buenísima. Se queda ahí como mirando un poquito. Y hablando de Diego Santilli, del actual ministro, hubo un cruce en redes sociales con uno de los ministros más importantes de la provincia de Buenos Aires, de la gestión de Axel Kicillof, lo vas a ver acá. Carlos Bianco. En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. Adjunta el comunicado, la cartita, Carlos Bianco, uno de los ministros más importantes de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y responde Diego Santilli. Mirá vos. Dale, Carly, gracias, tomo nota y un ok. Esto es raro. Esto es raro. O sea, puede llegar a ser gracioso porque genera un poco de gracia, pero después te das cuenta que es el ministro del Interior de la República Argentina hablando con un ministro de la provincia más importante de la República Argentina. Dale, Carly, gracias. Tomo nota, manito para arriba. Tomo nota y el ok. Se nota como que hay una boludeada ahí dando vuelta. Me parece, no sé, digo. Está la gracia, está el chiste. Después cuando vos te terminás de reír y a los 10 segundos te acordás que este es el ministro del Interior hablando con el ministro de una de las provincias, o la provincia más importante de la República Argentina. Claro, ahí decís todo muy serio. Che, no, pará. Como que el nivel muy bajito, muy bajito. Pero bueno, algunas de las cosas que pasan y un nuevo capítulo de La que andan en el día de hoy. Hubo cumpleaños esta semana. Y entre los cumpleaños de esta semana estuvo el cumpleaños de Tamara Petinato. Mira vos, que en su momento estuvo con Alberto Fernández y hemos pasado el fragmento. Sí, Decime algo lindo de Alberto Fernández. Y entre las personalidades que estuvo en el cumpleaños de Tamara Petinato aparece él. ¿Quién? Diego Lagomarsino. ¿Cómo? ¿Te acordás de Diego Lagomarsino? Claro. Que le prestó el arma al fiscal Nisman. Exacto. Que era su amigo. Perito informático, trabajaba con él, sí. Trabajaba con él. Bueno, aparece. ¿Te das cuenta cómo son los cruces? ¿Cómo es la farándula? Tamara Petinato, Diego Lagomarsino. Yo no los hubiese linkeado juntos. No, la verdad que no. Nunca en la vida. No. Pero bueno, festejó el cumpleaños Tamara Petinato, publicación a través de las redes sociales, y Diego Lagomarsino, que estuvo justamente festejando el cumpleaños entre algunos personajes. Bueno, esta señorita que vas a ver acá es una modelo. Ajá. Es cantante también. Ajá. Va a participar del En que andan del día de hoy, porque ahora lo vas a ver en el próximo tweet. Muy particular lo que pasó. Y me enteré de algo, gracias a esta señorita, me enteré de una cosita nueva que tienen los gobernadores en la provincia de Santa Fe. Mira, procesan a la cantante Valentina Holguín por usar los tweets de 5 gobernadores para importar ropa. Esta era la que importaba ropa a los gobernadores. La chica utilizaba los quills de los gobernadores, de algunos gobernadores de la República Argentina, dije los gobernadores de la provincia de Santa Fe, algunos gobernadores de la República Argentina, y con eso salteaba el pago de impuestos. Claro, porque tenía límite. Ella empezó con
con sus propios datos y no podía, llegó un momento que tenía un límite para importar, no podía importar más porque había un límite para importar y entonces empezó a usar quit de amigos y cuando se le terminaron los quit de amigos metió quit de los gobernadores y seguía importando ropa. Lo loco es que... Lo que pasa es que los gobernadores, ella le vio la beta. No es lo mismo que pongan el quit mío o el tuyo. Los quit de los gobernadores tienen menos carga impositiva. Claro. Claro. Ahí estaba. Claro. No es que andaba buscando quill de cualquier Carlito. Lo loco es que te habiliten a importar poniendo un quit, digamos. Es una cosa loca, porque decís, che, maestro, no chequea, nadie chequea nada en este ISPA. Nada, porque pasó de largo nomás. Algunos, por ejemplo, el caso de Jaldo, Kicillof, Silioto, Frigerio y Orrego, para poder ingresar mercadería desde el exterior y poder ingresar esa mercadería pagando menor carga impositiva. Y ahí se abre eso. ¿Por qué el gobernador puede importar productos del exterior pagando menos impuestos que cualquier ciudadano? Porque no es un nombre del Estado, es particular del gobernador. Pero bueno, algunas de las cositas, de las trampitas en la legislación nacional explican eso, que el gobernador de las provincias de la República Argentina, solo por ser gobernador, puede importar pagando menos, teniendo menos carga impositiva que cualquiera de los argentinos. Causa de los cuadernos a nivel nacional, empiezan a declarar algunos empresarios, entre otros, aparece el expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, exdirectivo de Vicentín, Paduan, que ahora vas a ver en este video, ya tenés la captura. Esto que ves acá es Paduan participando del juicio a través de Meet. ¿Pero qué está? Acostado en la cama. ¿Está durmiendo una siesta? Acostado en la cama, Paduan, exdirectivo de Vicentín, exdirectivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y en este pequeño fragmento te van a comentar cómo participar. Correspondiente a un señor que se llama Alberto Paduan, un directivo de Vicentín. Si vos ves a la izquierda, Paduan está acostado en la cama. ¿Ves la mano esa es de él? Y a la derecha pareciera que hay el hombro de una persona que lo está acompañando en la cama. Un niño o una... Siguió el juicio desde la cama. No, pará, me estás embromando. No, te estoy diciendo en serio. Lo que pasa es que después el señor se levantó en pijama y se puso a comer helado en un pote de termopor. Casi al borde de Cerameri. Claro. Bueno, toda esta situación no pasó inadvertida para muchos de los abogados. Bueno, hasta ahí, Alberto Paduan. Esto es porque siguen haciendo audiencia por Zoom. La pandemia se instrumentó. ¿Sabés cómo te lo traigo de las pestañas y lo siento delante del juez? Pero nadie quiere moverse ya. La audiencia por Zoom. Entonces están todos los abogados ahí parados uno al lado del otro, en la camarita. También te podés lavar la cara, te podés sentar en un escritorio, en la cocina, y ponerle un poquito más de ganas. Bueno, estar tirado tomando helado de la cama, pero bueno, cosas que pasan en la República Argentina, en que andan también otro capítulo, pero nos vamos del país, nos vamos a Uruguay, cruce de algunos periodistas en la ciudad, mirá cómo lo estoy sumando a la República Argentina. Retractate, por favor. En el país vecino, mirá, lo quería compartir con ustedes. Pregunta pelotuda y de cagón, porque no llamás. No, pregunta pelotuda y de cagón. Guarda, te voy a decir algo. Guarda conmigo, Soy de barrio. A mí me decís 2 veces de cagón y te caso del cogote. Pero vamos. Es simple conmigo, Vamos y nos. Enseguida te muestro. No. Enseguida te muestro que no soy cagón. No. Pará, cortá. Pará. Bueno, ahí la cogoteada. Muy mal que haya mandado el corte, digamos. Sí, había que abrir los potes de todos los micrófonos. Como hizo Mauro, digamos. Sí. Aparte, esto después queda para el recuerdo. Pero bueno, hay tiempo para uno más. Hay tiempo, tenés un par de minutos. Dice el último capítulo del En que andan del día de hoy. ¿Ya te querés ir? No, yo tengo los tiempos, tengo a la cabeza. Spot de la policía de Córdoba. Sí. Muy particular. Porque se quejan los hinchas de Central Córdoba que estigmatizan a su club. Ajá. ¿Por qué? Bueno, mirá el spot y ahora vas a sacar conclusiones. A ver. Presta atención en la remera del delincuente, No.
Bueno, hasta ahí. ¿Por qué la remera de Central Córdoba? ¿Qué spot me tiene? No es necesario, chicos, hacer todos estos circos de spot y toda la pelota, me parece. Yo me pongo en el lugar de los hinchas de Central Córdoba, porque si la policía en Santa Fe haría el mismo spot, acá un quilombo bárbaro. me la juego que le ponen remera de Colón. Y lo digo como sabalero, lo digo como hincha de Colón. Por eso en esta tengo que estar con la hincha de Central Córdoba. Les voy a poner remera azul, negra, blanca. No hacía falta. ¿Por qué la remera del equipo? Ponele una de un equipo Europa. Sí, cualquiera. Hay tantas formas de poder, tantas remeras para ponerle al ladrón de teléfono, le pusieron la de Central Córdoba. Así que bueno, con este sí, el último capítulo de La Encantan de día. Bueno, nos vamos entonces, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, Facu, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, hasta luego. Ya quedan pocos programas, estamos llegando a final de año mañana. 4 quedan, mira cómo lo tengo anotado. Ya lo tenía recontra anotado. Esforzate para los últimos 4 en que andan. Más todavía no. Sí, le va a tener que meter. Vamos a tirar toda la carne al asador. Todo. Vamos por todo, Damián. Perfecto. Es el asado. Eso, perfecto. Vamos a tirar justamente la carne al asado. ¿Qué dice? Domingo, ¿no? Domingo 8 de la mañana te esperamos, gringo. Gracias por habernos acompañado. Chao.